En México, investigadores de la Facultad de Psicología de la UNAM prueban un programa de reconocimiento automático de emociones. Esto mediante las expresiones faciales, como una herramienta para la psicoterapia vía internet. Usando este software, se espera que los psicólogos puedan reconocer de manera más fácil signos de enfermedades como depresión. Enfermedad que, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 será la que causará más incapacidad de los sujetos para ir a trabajar. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, los grandes ladrones de la historia. Además, gente que ha quedado atrapada en su propio cuerpo por el uso de drogas. Finalmente, las distintas visualizaciones de los fantasmas en el imaginario popular. Todo será TDC. Según un dicho popular armenio, quien roba comete un error. Pero quien se deja robar comete 100. Hablemos entonces de las historias de ladrones más increíbles y que se han convertido en leyendas con el paso del tiempo. Hombres y mujeres que decidieron convertirse en criminales difíciles de creer. ¿Qué hace a un gran ladrón? ¿La cantidad de lo robado? ¿Sus métodos? ¿O el que nunca lo atrape? Si hablamos de cantidades, tal vez los más importantes, hablando de ladrones, son los gobiernos europeos durante la época de la colonia, ya que durante casi 400 años explotaron a la población de América al grado que todavía, hoy en día, parte de su riqueza se debe a lo que obtuvieron en esa época. Pero esto no se puede saber a ciencia cierta. Por ello, concentrémonos en otro tipo de ladrón. Aquel que utiliza su ingenio para buscar una oportunidad de dar un buen golpe. Aquel que pasa meses y meses planeando y organizando a sus secuaces para el gran golpe, ya sea un casino, un tren, un banco, un museo, etc. Todos aquellos que participan saben que arriesgan la vida misma, ya que en este tipo de profesiones siempre hay algo que puede salir mal. Dicen que no hay crimen perfecto. Y el pasar un rato en la sombra puede ser el menor de los males. En la época moderna, Bernard Madoff es el modelo de ladrón, ya que no necesita usar armas o pasajes secretos para despojar a sus víctimas de sus pertenencias. Este hombre cometió el mayor fraude en la historia. Consiguió robar más de $50,000 millones, basándose en una infraestructura internacional que le permitió engañar a cientos de personas e instituciones. En la actualidad, Bernard Madoff purga una condena de 150 años. Varias de las víctimas de Madoff terminaron quitándose la vida debido a que el dinero que este hombre les había robado eran los ahorros de todos los días de su vida. Y tal vez podríamos hablar de justicia poética, ya que el hijo mayor de Madoff, llamado Mark, también se suicidó porque él no pudo soportar la vergüenza de todo el daño que su padre había hecho, además de darse cuenta que no podría resarcir el daño. Una historia clásica de ladrones nos cuenta de la construcción de un túnel que lleva directo a la bóveda, donde después de días de arduo trabajo se logra acceder al dinero y llevarse un gran botín. Un robo de este tipo se dio en el Banco Central de la Fortaleza en Brasil, apenas en el año 2005. Durante 3 meses, los ladrones rentaron una casa al lado del banco y se dedicaron a cavar un túnel de 78 metros de largo, reforzado con plástico y madera, que incluso tenía aire acondicionado. Así, el 6 y 7 de agosto de ese año, lograron irrumpir en la bóveda, llevándose casi $70 millones en billetes de baja denominación. Otro robo clásico es el asalto al tren de dinero. Este fue ejecutado en 1963 por una banda muy bien organizada, de donde surgiría una de las grandes leyendas del mundo criminal. Hablamos de Ronald Biggs, de quien ya hemos contado su historia en otros programas.
Este robo fue muy comentado en su momento tanto por el dinero que se habían robado como por su perfecta planeación. Además, Biggs se volvió cada vez más famoso por estar más de 30 años en fuga, aunque al final el mismo Ronnie se entregó a las autoridades británicas ya que argumentaba que no quería morir sin antes tomarse una cerveza a orillas del Támesis. Estas historias de ladrones nos siguen fascinando, por decirlo de alguna manera, al grado que todas las que hasta ahora hemos visto se han llevado al cine y la literatura. Inclusive se dice que Robert De Niro interpretará a Madoff en una versión sobre la vida de este criminal. El caos de la guerra es también una cortina de humo excelente para robar grandes cantidades de dinero, así como obras de arte. Esta práctica común de los nazis fue superada durante la guerra que terminaría derrocando a Saddam Hussein. Según se dice, un hijo de Saddam, por órdenes de su padre, robó o retiró $1.000 millones del Banco Central de Irak un día antes que comenzaran los bombardeos norteamericanos. Sin embargo, el ejército de Estados Unidos encontró más de $500 millones escondidos en los muros del palacio de Saddam. Repito, más de $500 millones escondidos en los muros. El resto del dinero se considera perdido, ya sea que lo tienen familiares del exdictador o fueron las mismas fuerzas de Estados Unidos quienes se quedaron con él. Estos casos de robos se han ganado un lugar al lado de los clásicos Sundance Kid, Bonnie and Clyde y el mismísimo Dillinger, quienes tal vez nunca robaron tanto dinero como los casos que hemos visto hoy, pero sin lugar a dudas siguen alimentando nuestra imaginación. Tal vez sea la idea del dinero fácil, o la aventura y el peligro que viven estos personajes lo que los hace tan atractivos. Lo cierto es que son parte de nuestra cultura universal y de alguna forma conocerlos nos puede ayudar a prevenirnos de ellos. Difícil de creer. Pregunto, ¿quién obtuvo la primera patente sobre la invención del teléfono? A. Thomas Alva Edison. B. Nikola Tesla. O C. Alexander Graham Bell. ¿Quién obtuvo la primera patente sobre la invención del teléfono? A. Thomas Alva Edison. B. Nikola Tesla. O C. Alexander Graham Bell. La respuesta es C. Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876. Difícil de creer. La experiencia es aterradora. Es como estar encerrados en sí mismos, sin la posibilidad de moverse y de cambiar la dramática situación por cuenta propia. Repito, estar encerrado en sí mismo es difícil de creer. Se le conoce como síndrome de cautiverio. Esto es una anomalía neurológica que afectó a Jean-Dominique Bauby, un escritor y periodista francés quien en diciembre de 1995 sufrió un repentino y masivo accidente cerebrovascular que lo dejó totalmente paralizado y sin la posibilidad de hablar. Tan solo podía abrir y cerrar el párpado de su ojo izquierdo. Aún así, él pudo redactar su libro La escafandra y la mariposa, esto a través de un código lingüístico basado en el parpadeo ocular. En su texto destaca cómo pudo transmitir sus sentimientos. Dijo sentirse como un buzo con un cuerpo atrapado tras la escafandra, pero con su mente e imaginación volando libremente como una mariposa. La enfermedad de Bauby también se conoce como síndrome de encerramiento o enclaustramiento, porque quien la padece ve, oye y tiene conciencia plena de lo que pasa a su alrededor, debido al daño que presenta el tronco cerebral, lo que dificulta la conexión entre la mente y el resto del cuerpo. Otra paciente con esta dramática condición fue Julia Tavalaro, quien a sus 32 años de edad tuvo una hemorragia cerebral que le provocó este síndrome. En el hospital donde la atendieron, la llamaban el vegetal. Así, el vegetal. Sin embargo, pudo comunicarse mediante el parpadeo para realizar sus poemas. Ella murió a los 68 años de edad, sin haber pronunciado
una palabra en 37 años. Hoy día ya hay una esperanza para los pacientes con el síndrome de cautiverio. En la Universidad de Almería se creó un dispositivo de comunicación para que los afectados puedan hablar. Otro fue ideado por el neurocientífico Phil Kennedy. Consiste en un sistema de electrodos aplicados en la parte alta de la cabeza del paciente, a fin de detectar las señales de lenguaje que transmite su cerebro y entonces las traduzca con la ayuda de un sintetizador. Otra condición que deja la sensación de estar encerrado en sí mismo es la percepción intraoperatoria. Sucede cuando una persona recupera la conciencia al estar sometida a una operación quirúrgica y se acompaña de ansiedad, dolores agudos en la espalda y abdomen, escalofríos y náuseas. La Clínica Universitaria de Viena advierte que este fenómeno es más frecuente de lo que se piensa, con un promedio de unos 80 pacientes al año, como le sucedió a una joven de 18 años de edad. Cuando estaba siendo operada de un desgarre en el tendón de Aquiles, pudo escuchar la conversación de los cirujanos. O también al guionista y director de cine Joby Harold, quien durante una intervención para tratarle una piedra en el riñón, sufrió esta tortura. Durante 6 horas, Joby llegó a sentirse perdido. Pensó en su infancia, en sus padres, en su mujer y en sus prioridades. Dice que a raíz de esta vivencia le surgió la idea de llevar a la pantalla una cinta alusiva al tema llamada Awake. En sí, la percepción intraoperatoria surge cuando la mezcla de unos 15 narcóticos que se dan al paciente para anestesiarlo anulan sus dolores y su capacidad motora, pero no la conciencia. Y es que todavía hay muchos misterios alrededor de esto, de la anestesia y de los efectos. Hoy día no hay un mecanismo fiable para comprobar si una persona está inconsciente o no en su totalidad. Hay que decir que la Sociedad Austriaca de Anestesiología, Reanimación y Medicina Intensiva señala que este fenómeno puede ser más común en intervenciones del corazón, por accidentes, cesáreas o surge en pacientes adictos a las drogas. Estar inmóvil por el propio cuerpo también puede darse al dormir, cuando surge la parálisis del sueño. Tal vez lo ha experimentado. Quienes lo han sufrido lo describen como un fenómeno aterrador. Se da cuando el sujeto se despierta después de una noche pesada, pero se siente paralizado, ya que los músculos no le responden. Parte de la angustia sufrida en la paralización del sueño viene de creer que es un asunto sobrenatural o que es producto de una presencia demoníaca o maligna. Además de que en muchos casos lleva a percibir eventos que en realidad no existen o se siente que algo asfixia, aprisiona el pecho. En realidad, esta condición es común en personas sanas. Lo que sucede es que el cuerpo está despierto a la mitad y dormido en la parte restante. La parálisis que se apodera de una parte corporal se llama hipotonía y se activa durante el sueño REM para impedir que uno se mueva y llegue a actuar lo soñado. Una vez pasada esta fase, ya hay movimiento, normalmente en cuestión de minutos. Durante el episodio, el paciente está totalmente consciente, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que le puede provocar pánico, mucho pánico. No obstante, no existe ningún peligro para la salud, ya que los músculos respiratorios siguen funcionando en automático. Otro trastorno que no permite los movimientos voluntarios del cuerpo es la llamada catalepsia. Se trata de una enfermedad del sistema nervioso caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad y de la sensibilidad del cuerpo. Los pacientes se muestran como ausentes de su alrededor y no se pueden mover. En otros casos, se ven personas inmóviles que parecen muertas, sin signos vitales, cuando en realidad están vivas y conscientes en muchos casos. A veces, aunque sí hay signos vitales, el individuo es incapaz de controlar sus extremidades. Y más bien, tiene rigidez corporal, su respiración y pulso son muy lentos y la piel se torna pálida. Por desgracia, muchos de estos pacientes pueden llegar a ser enterrados vivos. Recientemente en República Dominicana, una mujer de 23 años de edad fue sepultada sin que hubiera muerto.
Todo por haber sufrido catalepsia. Cuando exhumaron su cadáver, se pudo determinar que despertó en su ataúd y murió por asfixia. Esto tras luchar por salir de su encierro. Difícil de creer. Entre algunas culturas, como la esquimal, el suicidio, cuando uno llegaba a la vejez, era visto como algo positivo. Incluso era fomentado. Difícil de creer. Pregunto, ¿ustedes creen en fantasmas? Si es así, ¿cómo los imaginan? Existen cientos de historias de fantasmas que describen a estos seres de muy variadas formas, pero algunas de estas descripciones no son pura imaginación, tienen cierta lógica. Por ejemplo, en Occidente es muy común la imagen casi caricaturesca de los fantasmas con forma de una sábana blanca. La razón de esto es que en la antigüedad se acostumbraba cubrir a los muertos con una sábana. Y por esto, cuando el ser regresa del más allá, porta la misma sábana que lo cubría al morir. Los fantasmas y sus formas, difíciles de creer. Podríamos definir el término fantasma como la representación visual, acústica o táctil del cuerpo no físico de una persona fallecida. Hay quienes interpretan esto como el alma de una persona que se desprende al morir y por alguna razón vaga en este mundo. En un principio, se llegó a representar el alma de los seres humanos como un pájaro o algún otro tipo de animal. Así que se podría decir que las primeras visualizaciones de los fantasmas eran de forma animal. Más tarde, las culturas empezaron a imaginar el alma humana como una forma de rasgos idénticos a los que tenía la persona a quien pertenecía dicha alma. Incluso, portaban la misma ropa que usaba el difunto antes de morir. Esto se puede ver, por ejemplo, en el libro de los muertos del Antiguo Egipto. En las películas asiáticas se ha vuelto popular que los fantasmas tengan largas cabelleras, que muchas veces no paran de crecer. Esto también tiene cierta lógica, ya que viene de la creencia de que a los cadáveres les sigue creciendo el cabello y por lo tanto su fantasma tendría una cabellera más larga de cuando murió. Pero hay que aclarar que esto es un mito, o mejor dicho, un simple efecto visual. A los muertos no les sigue creciendo el cabello, no, van perdiendo tejidos. Y entonces da la impresión de que el cabello creció cuando la cabeza se reduce hasta que solo queda el cráneo. Otra forma en la que se ha visualizado a los fantasmas es como una especie de niebla. Un ser con una constitución casi tan débil como la del aire. Los antropólogos creen que esta idea viene de que muchas culturas relacionan la muerte de una persona con el momento en que tiene su último aliento. Y es precisamente en este último aliento que se va el espíritu de la persona que ahora existirá como un fantasma. Por esta razón es que a estos fantasmas translúcidos la gente les asigna muchas de las propiedades del aire, como que pueden flotar o incluso atravesar objetos de la misma forma que el aire puede cambiar de forma y pasar por pequeños huecos. Otra forma común de visualizar a los fantasmas es como un esqueleto. Y es muy fácil imaginarse el porqué. Simplemente porque eso es lo que va quedando de nuestro cuerpo al descomponerse tras la muerte. Pero esta imagen de los fantasmas como esqueletos también podría explicar por qué en muchas historias, para liberarse de un fantasma, se debe llevar sus restos, es decir, su esqueleto, a enterrar en un suelo santo y con todos los rituales. Muchas veces a los fantasmas se les atribuye un aspecto físico relacionado con la forma en que fallecieron, principalmente en los casos en los que su muerte se debió a algún hecho violento, como por ejemplo el caso del famoso fantasma de la reina Ana Bolena, quien murió decapitada y se dice su fantasma vaga sin cabeza por la Torre de Londres.
Otra forma en que se ha visualizado a los fantasmas es como una sombra, ya sea de forma humana, semi-humana o hasta animal. Esta apariencia, en realidad, no tiene una relación lógica como las demás. Mejor dicho, es responder al simple miedo que tienen las personas a lo desconocido, como sería el caso de la oscuridad en las sombras. Por último, hay que mencionar los fantasmas que no tienen forma, es decir, fantasmas invisibles, como el que está aquí al lado, que solo se puede suponer que existen porque se les puede escuchar, sentir o incluso porque tienen la capacidad de interactuar con objetos físicos, haciendo que se muevan sin que exista una razón lógica. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.